Ernesto, ¿cuáles son las explicaciones políticas de por qué ganó el Partido Nacional en el interior del país? Bueno, yo creo que hay varias. En primer lugar, que el Partido Nacional es un partido predominante durante buena parte del siglo XX y dominante en buena parte del siglo XXI en muchos departamentos. Eso como primera cuestión. A su vez, la reforma constitucional del año 96, que separó las elecciones en el tiempo, le dio a aquellos partidos que tienen tradición territorial relevante, le dio muchas chances de no quedar atados a un resultado nacional. Recordemos que en el régimen anterior uno votaba un partido a lo nacional y en lo departamental o votaba el mismo partido o tenía que votar en blanco en lo departamental. Entonces, a partir de esa reforma lo que vemos es que hay un fortalecimiento en algunos departamentos donde las localidades partidarias son fuertes. Como tercer elemento, el último proceso electoral nacional, con la primera vuelta del 2019 y 2020, trajo una victoria de la coalición llamada multicolor en la segunda vuelta, y en los territorios en donde más disputa había en el interior es en aquellos territorios donde precisamente no gobiernan integrantes de la coalición multicolor. Sabido es que Montevideo y Canelones, por las mismas razones que el Partido Nacional es predominante en muchos lugares del interior, en Montevideo y Canelones, en las últimas décadas, ha sido ampliamente predominante el Frente Amplio en la elección, tanto nacional como departamental. Por lo tanto, allí era de estimar, como finalmente ocurrió, que la competencia iba a ser escasa y bueno, en Canelones de hecho prácticamente no hubo competencia y en Montevideo, si bien hubo competencia, el triunfo del Frente Amplio fue con una diferencia importante. Entonces, si seguimos agregando piezas de las 19 elecciones, nos quedamos que donde realmente había una competencia real es en los 4 departamentos en donde gobernaba el Frente Amplio en lo departamental y donde, encabezados por el Partido Nacional, la coalición multicolor intentó traccionar y tuvo éxito en el 75% de los casos. En 3 de los 4 departamentos ganaron candidatos del Partido Nacional y se hicieron con intendencias que eran del Frente Amplio. El modelo que se utilizó en la elección departamental en general fue un modelo muy similar al que se utilizó de cara a la segunda vuelta de la elección del año pasado, es decir, la construcción de una coalición que se presentaba como coalición, que apostaba a un cambio, al mismo cambio que en definitiva había apostado el país, y bueno, fue un modelo exitoso, no solamente en ganar 3 de las 4 intendencias, sino que ahora que tenemos un poco ya más de días y que comenzamos a mirar un poco los números finos, hay algunos municipios que eran algo así como bastiones frente amplistas que cayeron. Por ejemplo, Bella Unión. En Bella Unión el triunfo del Partido Nacional se dio además por una diferencia muy importante y era una especie de bastión frente amplista en el norte y fundamentalmente en Artigas. Entonces, el éxito de la coalición multicolor no solamente dio el triunfo en segunda vuelta a la fórmula Lacalle Argimón, sino que también en la competencia departamental se queda con que de los 4 territorios que realmente estaban en disputa, se queda con 3 de 4 de ellos. Yo diría que como para grandes titulares, un poco las razones pasan por allí. Ernesto, ¿y desde cuándo el Frente Amplio empieza a perder pie en el interior del país? ¿Identificás a partir de qué fecha? Bueno, yo diría que claramente a partir del año 2017 ya había señales muy evidentes de malestar y de enojo con el gobierno nacional. Eso se traduce en 2 o 3 indicadores. El primero, en la desaprobación que estaba teniendo la figura del presidente de la República. Tabaré Vázquez, cuando asumió su último periodo,
asumió con altos niveles de aprobación y diría que en poco más de un año y medio comenzó un descenso y claramente a partir del 2017 comenzó a tener números o negativos o cercanos a cero en el promedio. A eso se le agrega también una evaluación negativa de la gestión de todo el gobierno nacional, no solamente la desaprobación de la figura del presidente, y a los temas que la gente comenzó a poner como principal preocupación de su vida cotidiana. Entonces allí tenemos que hubo una especie de desplazamiento y durante mucho tiempo el principal tema que preocupó a los uruguayos fundamentalmente del interior era la inseguridad, cosa que antes no ocurría, la inseguridad no aparecía como un factor decisivo. A eso tenemos que sumar que los diferentes episodios que tuvo el caso de Sendik, no importa acá las razones, si fueron ciertas o no, lo cierto es que hubo un manejo, por una parte inteligente de la oposición y por otra parte muy desinteligente del Frente Amplio en leer a tiempo el malestar que estaba provocando el episodio de Sendik, que tuvo por lo menos 3 episodios el caso de Sendik, y claramente también el surgimiento de un fenómeno como un Sol Uruguay, que es fundamentalmente el surgimiento de un grupo organizado que protesta y que tiene sus raíces en el interior y buena parte de sus raíces en el litoral del país, claramente conformaron un escenario que creo que en la mayoría de los casos de la dirigencia del anterior gobierno nacional no fue percibido. No fue percibido ni el nivel de malestar que se estaba dando, ni que la problemática que la población señalaba era nueva y era distinta. Y a eso le agregamos, como complemento, de que en los últimos 2 años se dio también un fuerte enlentecimiento de la economía, con lo cual hay situaciones de vulnerabilidad que comenzaron de nuevo a quedar bastante expuestas, cosa que no ocurría hasta el año 2015 o 2016, ¿verdad? Entonces, cuando uno suma un poco todos esos elementos, se encuentra y se explica por qué pasó lo que pasó. En la primera vuelta del año pasado, donde si bien el Frente Amplio fue la primera fuerza en muchos departamentos, pero descendiendo en muchos puntos porcentuales su votación, y sobre todo en la segunda vuelta. Cuando uno mira el mapa del Uruguay de la segunda vuelta, la fórmula Martínez Villar solamente ganó en Montevideo y Canelones. El resto del Uruguay votó por la fórmula que hoy son el presidente y la vicepresidenta de la República. Entonces, ¿Qué pasa? este malestar no es corto, no es inmediato, no tiene que ver solamente con efectos de la campaña electoral, sino que es un malestar que se gestó y que llevó un tiempo de generarse ante la opinión pública. Uh-huh. ¿Qué fue lo que sucedió en Salto, que allí el Frente Amplio logró retener la intendencia? Bueno, yo diría que aquí hay que hablar de 2 cuestiones. En primer lugar, que el Frente Amplio, cuando el exintendente, hoy reelecto Andrés Lima, termina su gestión, tiene un alto nivel de aprobación, más del 55%, pero esa no es una explicación suficiente porque hay otros intendentes como Terzaghi en Río Negro que también tenían altos niveles de aprobación. Yo diría que además el Frente Amplio terminó haciendo, al principio parecía una campaña quizás un poco complicada porque había ciertos enfrentamientos entre los 2 candidatos, Andrés Lima y Soledad Marazano, pero sobre todo en los últimos meses de campaña hicieron una campaña sin fuego amigo, sin grandes enfrentamientos. Fue una campaña, la de Andrés Lima, sobre todo muy sólida y apoyado en lo que es una de sus grandes fortalezas, que es el contacto mano a mano con la ciudadanía. Y por otra parte, cuando miramos del otro lado, la coalición no pudo conformarse como tal, porque el principal socio que tenía la coalición a nivel nacional, que es el Partido Colorado, con su principal candidato, el ex intendente y senador de la República, Germán Coutinho, no lograron conformar un solo espacio. Entonces, el Partido Nacional incorporó a una coalición, incorporó a Cabildo Abierto, incorporó al Partido Independiente, pero por otra parte,
el Partido Colorado incorporó al Partido de la Gente y a su vez incorporó al diputado de Cabildo Abierto apoyando a Germán Coutinho. Entonces, no lograron conformar una coalición de gobierno como la que se conformó en otros departamentos. El principal candidato del Partido Colorado, a diferencia de otros departamentos, no era un candidato testimonial, sino que era alguien que dio batalla hasta el último día, peleando por la chance de ser él quien le arrebatara el gobierno al Frente Amplio. Entonces allí tenés que entre méritos del propio Frente Amplio, de la gestión departamental y de la conducción de la campaña que hizo Lima, y problemas de coordinación entre la oposición, me parece que se da buena parte de la explicación de por qué finalmente Salto quedó solo en el interior como gobierno departamental, porque bueno, digo solo porque Canelones para mí es bastante más perteneciente al área metropolitana y de influencia montevideana. Al Partido Nacional le dio muy buen resultado la alianza con Cabildo Abierto. Y un ejemplo, por ejemplo, es Rocha, ¿no? En muchos lugares en donde la elección podía parecer competitiva, le dio resultado. Rocha es un ejemplo, pero tenemos el otro ejemplo en Paysandú. Que también en esos dos territorios se le arrebató el gobierno al Frente Amplio. En el otro que se le arrebató fue en Río Negro, donde Cabildo Abierto no se integró al Partido Nacional, pero los votos que tuvo tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado en la elección departamental, bueno, el Partido Colorado tuvo su mínima votación histórica. Cuando veamos los números finos, creo que ni siquiera le va a dar para tener un edil en la Junta Departamental. Hablamos de un partido histórico en Río Negro y que tiene ya, desde la salida de la dictadura, tuvo intendentes legendarios como Mario Carminati, que fue la principal fuerza del departamento durante décadas. Y Cabildo Abierto votó en 1/10 de lo que había votado en octubre del año pasado. Entonces, lo que no coordinan los dirigentes, lo coordinaron los electores. Puestos ante la disyuntiva de votar para que un partido que no tiene chances pueda entrar en la Junta Departamental o dar el voto por alguien para que sea intendente, claramente maximizaron el voto, que es decir, bueno, doy el voto para que alguien sea intendente o en todo caso para que alguien no sea intendente y voto contra el que está ocupando el cargo. Se puede decir que la presencia del presidente de la República en lugares del país donde había disputa fue capitalizado de buena manera por el Partido Nacional. Sí, no solo el presidente de la República, y acá, Ana, no hay que ser ingenuo. Desde que tenemos la separación en el tiempo, esto es así. El partido que gana la presidencia, con esa corta distancia que hay entre que gana, ya sea en primera o en segunda vuelta, y muy corta que hay entre que asume, porque el presidente asume en marzo, y normalmente la elección departamental es en mayo, este año por la pandemia se distanció, normalmente todos los partidos intentan tener influencia sobre la elección departamental. El Frente Amplio lo hizo en el 2005. Lo hizo Tabaré Vázquez y Mujica. Lo hicieron, sin duda. Y en este caso el Partido Nacional lo hizo, no solamente con la presencia del presidente de la República, sino con la presencia reiterada del secretario de la presidencia, de ministros, de legisladores. Y acá tenemos que tener en cuenta que la política tiene por lo menos dos grandes elementos, un elemento de poder material, pero un elemento de poder simbólico. Entonces, aunque el presidente de la República, sus ministros digan, no, yo en realidad no estoy haciendo campaña, sino que vengo a inaugurar una obra o a desarrollar un proyecto, el poder simbólico está. Y aparecer con fotos sistemáticamente al lado de los candidatos de su partido, eso es intentar influenciar sobre el poder simbólico. Pero no nos tenemos que asustar, porque en realidad viene ocurriendo así, y forma casi que parte de las leyes de juego. En materia de municipios, se puede decir también que allí el Frente Amplio tuvo un desempeño bastante flojo. Si lo pensamos en la capital del país, de 8 municipios perdió 3, y en el interior del país también
acumuló creo que 21 municipios que perdió. Bueno, pero ahí si me permitís, Ana, más relevante que el resultado, me parece que la lectura sobre los municipios es sobre la tremenda división que tenemos entre el interior y Montevideo y parte de Canelones con relación a los niveles de participación o abstencionismo en lo municipal. Tú tenés que en la gran parte del interior, recordémosle a la gente, porque hay muchos que no viven, igual que en las capitales, que en la mayoría de las capitales del interior, que no viven en territorios municipalizados. Donde hay municipios, la gente vota dos listas, tiene la posibilidad de votar dos listas. En una elige intendente y junta departamental, y en otra elige el consejo municipal. Después de ese consejo municipal es electo el alcalde del partido que tiene más votos con el sublema porque se permite acumular. En el interior del país, en la enorme mayoría del país donde hay municipios, la gente vota en iguales niveles en lo departamental que en lo municipal. Y en algunos lugares hemos detectado ya en la elección pasada que hay más votos todavía a lo municipal que a lo departamental. Sin embargo, si nosotros miramos la realidad de Montevideo, en esta elección yo me atrevo a decir que no va a pasar de, como máximo, el 35% de participación en lo municipal. Es decir, hay un altísimo nivel de montevideanos, y en los municipios grandes de Canelones pasa lo mismo, un altísimo nivel de canarios que no votan en lo municipal. Y ahí tenemos una diferencia muy relevante en los uruguayos. Somos como dos Uruguay. En uno, esa institución nueva, que es la principal creación política que hemos tenido en el proceso de descentralización y desde la salida de la dictadura, en un ámbito los uruguayos lo aprovecharon, los partidos generan espacios de poder, generan competencia electoral para proveer de cargos donde antes no lo había, y en otro lado la población se abstiene sistemáticamente de votar en ese ámbito. Entonces, ese es un tema que quizás a mí, por lo menos como politólogo, me parece bastante más relevante por la brutal diferencia que hay que quién gana o quién pierde. Repasando los números, el Frente Amplio también perdió municipios no solo en Montevideo, sino que perdió municipios en el interior. Uno de los pocos casos donde ganó e incrementó su caudal municipal es en Salto, que tenía 3 y tiene 4 de los 6, pero después en Paysandú hay 7, perdió los 7, en Río Negro hay 3, perdió los 3, no ganó ninguno de los que estaban en disputa en Artigas. Entonces, bueno, el saldo para el Frente Amplio en el interior del país es un saldo negativo en lo departamental y también en lo municipal. Y por el contrario, para el Partido Nacional es un saldo ampliamente positivo. A la vez, Montevideo y Canelones se han vuelto dos bastiones del Frente Amplio, donde el gobierno multicolor, que es una multiplicidad de partidos, no logra, triunfar, ¿no? Sí, Como que pero la campaña aquí se les hace más cuesta arriba. Ahí lo que sí tenemos que tener en cuenta, que no se nos puede escapar, es que desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en el año 89, es la primera vez que la oposición al Frente Amplio en lo departamental está en un nivel de competencia por lo menos cercano. Porque si repasamos todas las elecciones anteriores, el Frente Amplio en realidad había obtenido victorias de un porcentaje bastante superior con quien salía en segundo lugar, ya fuera concertación o ya fuera los partidos tomados individualmente. Entonces, en este sentido, da la impresión que la experiencia de generar una coalición para el nivel departamental, bueno, dentro de 5 años, y dependiendo de si esta coalición dura, si perdura, si se mantiene o no, podemos estar en presencia de nuevos intentos de arrebatarle el gobierno departamental a Montevideo al Frente Amplio a partir de un mecanismo como el de la coalición que se formó también en el nivel departamental. Se puede decir entonces que el panorama que se presenta es un panorama en el que en Montevideo la campaña es mucho más nacional
y el interior está mucho más vinculada con lo territorial. Bueno, lo que sucede es de que generalmente en las lecturas que se hacen de Montevideo, a veces se prescinde de que somos un país con muchas homogeneidades comparados con nuestros grandes vecinos. Somos mucho más parecidos los uruguayos entre sí, tenemos muchas cosas que nos unen en común, pero también tenemos algunas heterogeneidades. Y parte de nuestras heterogeneidades son heterogeneidades que tienen que ver con elementos como la cultura política, con a qué cosas le damos valor político, con el mayor o menor grado de ideologización que tenemos en los territorios. No es lo mismo la frontera que tenemos casi toda seca con Brasil, que el litoral que tenemos con Argentina, no es el mismo el centro del país. Las tradiciones políticas también pesan. Entonces, bueno, yo diría que para comprender un poco lo que pasa, tenemos que asumir esas cuestiones. Y ha quedado muy en claro en este largo proceso electoral que hemos tenido desde internas hasta este domingo pasado, muy largo, que ya de por sí es largo, pero la pandemia lo hizo eterno. Tenemos que tener en claro un poco esos elementos que nos hacen diferentes y que lo que muchas veces es exitoso en una campaña nacional no necesariamente es exitoso en una departamental. Ujú. En el caso de Maldonado, fue un gran triunfo del Partido Nacional, ¿no? Digo, decir, allí incluso ganó en bastiones donde el Frente Amplio era fuerte, como el caso de San Carlos o de Piriápolis. En el caso de Maldonado, además, Ana, creo que tenés un caso típico donde ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en Salto, pero al interior del propio Frente Amplio. Ahí existió muchísimo fuego amigo desde la última elección departamental. Y el Frente Amplio claramente pagó un altísimo precio electoral por esa confrontación permanente que se dio entre los dos grandes referentes políticos del departamento. Y no lo vemos solo en la departamental, lo vimos con la votación de octubre y de la segunda vuelta. Entonces, si los principales dirigentes de un partido político tienen una confrontación prácticamente que permanente, pues es muy difícil que ese partido político coordinadamente pueda presentarse como una opción ante el electorado. Gracias, Ernesto. No, un gusto, a las órdenes.